Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Conocido como Zaqueo, ¿sí? Entonces, vamos a meditar esta noche. Ya saben, ustedes ya conocen el método de Lección Divina, entonces voy a leer y están atentos para que lo hagamos rápidamente. Dice así, me siguen ahí en la lectura, dice: entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era de baja estatura no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy yo me quede en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban: ¿ha ido a hospedarse a casa de un pecador? Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Bien, entonces, yo les he enseñado cuántos pasos de la Lección Divina. ¿Cuántos? 5, porque nosotros le agregamos 1 a los 4 pasos que todo el mundo nos da, inclusive la iglesia. Y el paso que le agregamos es que yo no quiero que se les olvide que siempre, antes de ir a las Escrituras, hagan oración y pidan Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras y es Él, no yo con mi razón, sino es Él el que me va a ayudar a comprender lo que el Señor me quiere decir ahí. Segundo paso, entonces, es lectura. Se lee una perícopa o un texto completo como lo acabamos de hacer. Ahí miramos 2 cosas. ¿Qué cosas? Los personajes que participan y las frases que nos llama la atención. Las frases son las que van a hacer el trabajo ahorita cuando estemos meditando el texto. Luego viene el otro paso, el siguiente a eso es la meditación. ¿Qué me dice a mí esto? A ver, ¿qué me dice la historia de Zaqueo a mí? O a nosotros, a la sociedad que tenemos hoy. Después viene, como Dios nos habla por medio de esa meditación, entonces después viene, yo le respondo a Dios. ¿Cómo le respondemos nosotros a Dios? Por medio de la oración. Y ahí sí ya viene lo que es la contemplación, ¿sí? Saborear el texto, pero sobre todo eso nos tiene que llevar a hacer un compromiso. De algo nos tiene que dejar a nosotros de compromiso una historia como esta. Empecemos, personajes aquí. Jesús, personaje principal, siempre. En los evangelios de principio a fin, el personaje principal es Jesús. Zaqueo, ¿quién más? Había una multitud. ¿Y quién más? No se menciona a nadie más, ¿cierto? Que no se menciona. Era jefe de publicanos, ahorita vamos a ver quiénes eran ellos. Y obviamente desde que Jesús emprende camino a Jerusalén, a donde va a ir a entregar su vida por nosotros, iban acompañándolo sus discípulos, aunque aquí no los mencionó. ¿Cierto que no los mencionó por ningún lado? Bien. Ahora, sí, claro, sí, sabemos que ellos iban con Jesús. Ahora, ¿qué frases les llamó la atención cuando leímos el texto? A ver, ¿qué frases? Baja enseguida porque quiero esperar. Baja pronto porque conviene que me hospede en tu casa. Trataba de ver quién era Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación también a esta casa. Descendiente de Abraham. Porque este también es descendiente o hijo, allí otra versión de Abraham. Otra, ¿qué más? Voy a vender todas Los bienes. Voy a dar la mitad de mis bienes. No dijo que iba a vender, o ahí en la versión dice así, no dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Otra. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es un título mesiánico de Jesús. Ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dice Jesús, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Hoy ha entrado o ha llegado la salvación a esta casa. ¿Alguna otra por ahí?
Saqueo, baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en... Ya esa fue la primera que habíamos dicho ya. ¿Dónde es otra? Aquí está. Ya, El Hijo bien. del Hombre ha venido a buscar y a salvar. Ya también la dijimos. Bueno, listo, entonces vamos a entrar en el texto y vamos a hacer meditación del Yo texto. digo la agilidad de saqueo. No, vamos a entrar a hacer meditación ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, dice así, entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Entonces Jesús va hacia Jerusalén y entra a Jericó. A mí me ha gustado siempre, y ustedes lo saben, de pensar que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que si hace 2000 años entró a Jericó, ¿a dónde está entrando hoy? A mi vida. Aquí, a nuestra ciudad, Bogotá, donde estamos, o aquí donde estamos nosotros. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí esto empieza a tener que ver con nosotros porque Jesús va a pasar por medio nuestro. Va a cruzar por donde nosotros estamos. Dice, claro, Él va en busca de quien lo quiera ver y lo necesite. ¿Sí? Eso ya es muy personal, yo no sé si ustedes quieran, ahorita vamos a ver. Dice, había allí un hombre llamado Saqueo que era jefe de publicanos y rico. Entonces, varias cosas. Se llamaba Saqueo. Era jefe de publicanos, o en otras partes va a decir jefe de cobradores de impuestos. Y era rico. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los jefes de estos publicanos? Ojo, eran judíos, eran del pueblo judío, pero trabajaban para el imperio romano, que era el imperio que los oprimía a ellos en ese momento, cobrando impuestos para ellos. Entonces, a ellos les daban una cota de lo que le debían de cobrar para el imperio romano, pero ellos cobraban mucho más y se quedaban con esa plata, por eso se hacían ricos fácilmente. ¿Qué les generaba esto? Eso les generaba que la gente los odiara como a nadie. Eran considerados traidores, ladrones. Es más, ni siquiera les recibían la plata que daban de ofrenda. Ni siquiera les recibían la plata que daban de ofrenda. Porque la consideraban que de mala procedencia, de malas manos. Entonces, estamos hablando de una persona pecadora y conocida, una pecadora pública. Vuelvo y repito, sus mismos paisanos los odiaban profundamente, no los querían ni poquitico, y los consideraban personas muy pecadoras. Ahora, ¿a quién representa Saqueo hoy? Puede ser a nosotros, pero de una manera especial, a todos aquellos que se enriquecen a costillas de los demás, sin importarles que lo que ellos le quitan a los demás a lo mejor es el diario vivir de las demás personas. Claro, si lo ponemos en el ámbito en que estamos, los políticos, ¿quién más? Pero puede ser también personas que tengan negocios y aprovechen de eso para exprimir a la gente. Cobrar más, dar menos de las medidas que es. Entonces, hoy el Señor nos va a hablar claramente a todos de una manera especial a estas personas. Estas personas lo único que van a necesitar, ojalá, lo único que necesitan es lo que querer en su corazón, lo que va a querer Saqueo ahorita. Y esta persona, Saqueo, vuelvo y repito, ladrón, pecador, odiado por sus paisanos, discriminado de alguna manera por quienes se creen que son buenos, y eso está acompañado de algo que vamos a ver ahorita, que está antes en el capítulo 18, pero al final se los explico. Hizo algo en su vida que pasó a la historia como un ejemplo de fe para nosotros. Hizo algo hizo Saqueo en su vida que pasa para nosotros a la historia como un ejemplo de fe, y lo vamos a ver. ¿Qué hizo? Sigue diciendo, trataba de ver quién era Jesús. Tremendo, ¿qué era lo que quería? Fíjense qué frase tan maravillosa. Es distinto a saber de Jesús. Yo creo que hay muchos de nosotros que sabemos de Jesús. Es distinto a escuchar de quién es Jesús. Él quiere es verlo, él quiere es tenerlo cerca, tener un encuentro personal con Jesús. ¿Queremos nosotros tener un encuentro personal con Jesús? ¿Queremos ver a Jesús? Es la pregunta que nos debiéramos de estar haciendo. Esa es la agilidad que hizo él. ¿Ah? Entonces es un hombre que sabe que es odiado por ser rico. Es un hombre que sabe que le quita a los demás. Es un hombre que sabe que trabaja para paganos.
que eran, como eran llamados los romanos, o todos los que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero era un hombre que a pesar de eso, ¿qué quería? Ver a Jesús. Yo le preguntaría a ustedes, y yo le preguntaría a todos los que de pronto están en esa misma situación, ellos saben quiénes son. ¿Ellos querrán ver a Jesús? ¿Les interesaría ver a Jesús? Esa frase es maravillosa. Zaqueo quería ver quién era Jesús. Ahora lo hemos dicho varias veces, a lo mejor había escuchado de Jesús, y de ahí la importancia de que nosotros hablemos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, para que otros escuchen de Él y llegue un momento en el que digan, oiga, yo también quiero conocer a Jesús, yo también quiero ver quién es Él. ¿Cómo dice? Si dicen tantas cosas de Él, yo sí, al menos en ese momento Zaqueo no iba a pedir nada. Fíjense que hay otros textos en los que la gente dice, yo voy a pedir por mi hijo, por ejemplo, como Jairo, ¿sí? Yo voy a pedir a llevar el paralítico, o en fin, no, o sea, él simplemente dice, yo voy a ir a ver. Qué bueno que nosotros quisiéramos eso, porque yo estoy seguro de que querer ver a Jesús y dejar que Jesús entre en nuestra casa, algo pasa. Eso ténganlo ustedes por seguro. Jesús no va a pasar por la vida de nadie sin que pase nada. Algo pasa y algo va a pasar. Entonces vuelvo y le pregunto, primero que todo, aquellos que son zaqueos hoy, que viven la misma situación de Zaqueo, que se llenan los bolsillos a costillas de su mismo pueblo, pero trabajando para los paganos, que no les importa sino lo de ellos, no más lo de ellos. A esos yo les estoy diciendo, Jesús va a pasar por la ciudad, Jesús está pasando por nuestra vida. Es más, nosotros ya tenemos la ventaja de ellos, que Jesús lo tenemos siempre en medio de nosotros. ¿Les interesaría de pronto ver a Jesús? A nosotros nos interesaría ver a Jesús. Ahí esa pregunta no me la respondan a mí. Esa pregunta se la van a responder cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque si Zaqueo no hubiera querido ver a Jesús, no lo hubiera visto y no hubiera pasado. Jesús hubiera pasado por ahí, hubiera seguido. A lo mejor estuviéramos narrando la historia de otro que sí hubiera querido ver a Jesús. Entonces, si Zaqueo se encontró con Jesús y va a pasar lo que va a pasar, fue porque él quería ver a Jesús. Y aparte de eso, ¿sí? todo lo que hizo para poderlo ver. Allá es donde vamos llegando, porque por eso esto es una meditación que se va haciendo progresiva y que nosotros tenemos que ir orando y mirando cada frase. Las frases son las que nos dan sentido a lo que le estamos haciendo. Entonces vuelvo y le repito, un encuentro con Jesús, cualquier cosa puede pasar. Casi siempre las personas que se encontraron en los evangelios con Jesús, algo pasó, algo sucedió. Dice, pero como era bajo de estatura, no podía. ¿Qué quiere decir eso? Que era muy bajito. No, mire, sí, Lucas tiene una particularidad. Lucas tiene una particularidad. Sí, pero ojo, Lucas tiene una particularidad, y es que Lucas no tenía que decir eso, no tenía que decirnos que era bajito, simplemente que llamaba Zaqueo. Pero Lucas así como que trata de que uno se meta y se imagine el personaje. El personaje era bajito de estatura, ¿sí? Pero aquí lo que... Llevando a la vida real es los impedimentos. Claro, pero Me falta tiempo. aquí precisamente es eso, que siempre que haya un deseo, que siempre que haya un deseo en el corazón, y si alguna persona me está viendo y tiene deseo en el corazón de ver a Jesús, prepárese porque va a tener dificultad. Lo vimos, ¿no? Con el paralítico también lo vimos, ¿no? Sí. Siempre va a haber ¿qué? Dificultad. Porque lo bueno es difícil, lo bueno no es tan fácil. Siempre, lo que vale la pena es difícil. Lo que es fácil, eso casi siempre no vale la pena. Y uno termina casi como que desechándolo. Lo que a uno le cuesta, uno lo valora mucho. Entonces, dos cosas le impiden a Zaqueo el sueño, el deseo de ver a Jesús. Una era su fisionomía, que era... Fíjese qué interesante, antes de eso. No fue el dinero ni que era pecador. Interesante eso, ¿no? No fue el dinero que tenía, que era rico, y no fue que era un pecador conocido, que era un ladrón, no fue eso. ¿Sabe qué fue? Una su fisionomía, que era bajito de estatura, y segundo, que me llama a mí mucho la atención, la multitud. Dice, pues la gente se lo impedía. ¿Qué gente? Personas. Y yo aquí, entonces,
en esta primera parte de la fisionomía que me quiero devolver ahí, puede que para Zaqueo hubiera sido su estatura, pero puede que para nosotros sea un programa de televisión, un partido de fútbol, Un amigo. el trabajo, una fiesta, qué sé yo. Sí, para Zaqueo era eso, pero para nosotros pueden ser muchas cosas. Ya cada uno sabrá qué le está impidiendo ver a Jesús. ¿Qué le está impidiendo eso? Y segundo, me llama mucho la atención esta parte de la multitud, de la gente. Porque ya lo hablábamos la otra vez con el paralítico. Casi siempre lo que nos impide a nosotros llegar a Jesús y ver a Jesús es la gente. Miren, hay que decirlo como es. Cuando usted ve ese escándalo de algunos obispos con la pedofilia y todo eso, ¿eso es qué? Eso es multitud que nos estorba para ver. Puede que nosotros no, porque nosotros ya estamos tan arraigados y conocemos también a Jesús que eso no nos estorba. Pero hay un montón de personas que apenas lo quieren conocer y eso sí les estorba. Sí, empiezan a pasarle muchas cosas. Y yo les voy a decir una cosa. Yo no sé, con todo respeto lo digo, pues ellos son dentro de la jerarquía de la iglesia después del Papa, pues los obispos, ¿no? De hecho el Papa también es un obispo. Pero miren, hombre, no sean, ¿cómo les digo? Cariñosamente, no sean bobitos. Cuando ellos encubren un pecado o Dios lo saca porque Dios tiene que purificar las cosas, el mismo Dios hace que se den cuenta porque Él quiere purificar la iglesia y es su iglesia y la va a purificar, o el demonio saca eso para armar un escándalo, pero se va a saber. Entonces, si hay una persona, obispo, sacerdote, lo que quiera, que sabe de una cosa de esas, tiene que denunciarlo. ¿Para qué espera a que sea Dios el que lo saque para purificar? Porque eso es una purificación que se da. A Dios gracias que esos escándalos se conocen. Nosotros no nos tiene que dar miedo eso, que se conozcan, porque eso es para que toda esa basura salga de la iglesia. Es como cuando si uno coge una mata y la sacude para que caiga ¿qué? Todo lo podrido. ¿Qué queda? Lo que vale la pena, lo que está firme. Entonces, hombre, no hagan eso, para no decir otra cosa. Sí, y no meterme en problemas. Ustedes mismos están en la obligación moral con Jesús de decir esto está pasando y ponerle cartas al asunto y ir parando eso para que otros sepan que si lo van a hacer tendrán que responder, y no solamente deben de responder ante la iglesia sino ante la justicia ordinaria, que los metan a la cárcel como cualquiera. Sí, claro. Es que están haciendo algo que es un crimen tremendo, pero peor. ¿A cuánta gente le tumba la fe eso? ¿Cuántas personas no vienen a Jesús porque lo que están viendo es eso? No están viendo al Jesús que actúa en muchas personas con honestidad, trabajadoras, que se levantan, que confían en el Señor, que se esfuerzan, que rechazan el pecado por amor a Jesús, sino que están viendo esos testimonios. Entonces, siempre me ha llamado mucha la atención esto de cuando la multitud estorba para ver a Jesús, porque son las personas las que nos estorban primero para ver a Jesús. Sacerdotes dando mal testimonio, ya hablé de los obispos, predicadores, papás y mamás, a los que sus hijos en su casa, ¿qué los ven hacer? ¿Cómo los ven? Casi queriéndose matar, agarrados. Esos son personas que les turban a sus hijos para ver a Jesús. Porque esos niños dicen, pues yo para qué voy a la iglesia, para qué me mandan si miren ustedes cómo viven. ¿Cuántas personas? Y muchas veces lo hemos dicho, usted los ve que vienen a misa y usted los ve asesinando, robando, matando, abusando de niños, utilizando niños para robar. Es que estamos en una cosa que es una locura. Y muchos curas. Miren ustedes, por eso yo no saqué a nadie, desde obispos hasta el que viene aquí un domingo y se sienta ahí. ¿Sí? Tienen que saber que son personas que están estorbando a otros para ver a Jesús. Y tienen que saber que le van a tener que responder a Jesús por eso, porque estamos llamados a que cuando la gente nos vea diga, yo también quiero conocer al Señor que se sigue. ¿Cómo se llamará? ¿Quién será? Y ahí les tenemos que decir que se llama Jesús y que es el que hace que nosotros seamos diferentes. Pero si lo que hacemos es el efecto contrario, van a tener que responder. Y por ahí en otro lado va a decir Jesús, hay de aquellos que hacen caer a los más pequeños, y en este caso no son los niños, no los más débiles en la fe. Más les valiera amarrarse en una piedra y echasen
Tremendo esa situación. Entonces yo quiero que pensemos un poquitico en este momento en esas personas que cuando nos miran, que cuando miran la iglesia y todo esto que está sucediendo, pierden la fe. Y yo los quiero motivar a que no pierdan la fe por eso. Ustedes tienen que seguir convencidos como Zaqueo de que necesita conocer a Jesús y que algo va a pasar en su vida si conoce a Jesús. Y estoy seguro de que el que conozca a Jesús y tenga un encuentro personal con Jesús, eso es nada, le da tristeza, se sienta o se arrodilla y ora por esa persona, pero eso no le quita la fe a nadie. Cuando uno ya conoce a Jesús, mire, eso da mucho dolor, sí, y da tristeza, pero eso no nos mueve la fe a nosotros ya. Bueno, ustedes, me imagino, a mí ya no me la mueve. Me da mucho dolor, mucha tristeza, pero les digo, yo inclusive le digo al Señor, siga sacudiendo la mata porque todo eso tiene que salir. Toda esa gente que parecen enemigos es de Dios, de hecho son enemigos de Dios, el Señor los tiene que ir mostrando, sacándolos a la luz pública para que se vayan y dejen de seguirle haciendo daño a la iglesia, al mismo Jesús. Hacerle daño a la iglesia es hacerle daño al mismo Jesús. Entonces, vuelvo y repito, yo quiero aconsejar a todas aquellas personas que quieren ver a Jesús, que desean conocerlo, tenerlo cerca, de que nada les debe impedir hacerlo. Pueden estar seguros de que Jesús algo va a hacer en su vida y al mínimo les va a demostrar que Él no es lo que la gente dice. Sigue, versículo 4. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle. ¿Qué es un sicomoro? Es un árbol, por eso algunas versiones van a decir que se subió a un árbol. Es un árbol como amarilloso, así como... Porque yo pues obviamente cuando lo leí dije, ¿qué es esto? Y lo busqué en internet. Busquen en internet todo lo que ustedes buscan y les dan la respuesta. Bueno, sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que Zaqueo no se dejó vencer por ninguna de esas dificultades. Que cuando las tuvo, él fue antes ingenioso porque él estaba convencido de que quería ver a Jesús. Entonces, este es el momento en el que nosotros tenemos que pensar si queremos ser como Zaqueos. Si queremos ser como Zaqueo. Fíjense que de Zaqueo nosotros podemos ver dos cosas. Podemos estar en una etapa de Zaqueo de ladrón, de que me quiero enriquecer a costillas de los demás, pero yo aquí los invito a que tomen este ejemplo de Zaqueo, porque también hay cosas buenas de Zaqueo que tenemos nosotros que traer a nuestra vida. Y aquí tenemos que tomar este ejemplo de Zaqueo, que nada, absolutamente nada, vuelvo y repito, así sea un escándalo grande en la iglesia, nos mueva de querer ver y de querer encontrarnos con Jesús, que nada nos impida ver a Jesús. Dice, pues iba a pasar por allí. Hermanos, Jesús va a pasar, está pasando por nuestra vida, está pasando por nuestra ciudad. Es la oportunidad, si lo queremos ver, si lo queremos tener cerca, si le queremos hablar, si le queremos escuchar personalmente a Él. Él está pasando por nuestra ciudad. Y esas oportunidades muchas veces las dejamos escapar. Muchas veces uno siente ese ánimo, ese deseo en su corazón, pero la deja escapar y se enfría y ya quién sabe cuándo le vuelve a dar ese ánimo. Entonces Jesús va a pasar por nuestra ciudad, está pasando por el medio de nosotros, que no desaprovechemos esa oportunidad. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo. Imagínense, había una multitud de personas que hasta le impedían acercarse a Jesús. Y cuando Jesús pasa, se fija precisamente en aquel que está por allá encaramado y que en su corazón quiere ¿qué? Ver a Jesús. Que en su corazón desea profundamente ver a Jesús. Entonces hay una conexión de miradas. Un Zaqueo que desea ver a Jesús y estar con Él, cerca de Él, verlo. Y un Jesús que conoce nuestros corazones y que lo mira. Hay una conexión de miradas. ¿Le gustaría tener una conexión de mirada con Jesús? ¿Le gustaría? Sí. Que usted piensen en esto. Ustedes estamos ya 2017, 2018 años después de Jesús. ¿Cuántas personas vienen al templo y quieren ver a Jesús y Jesús va a poner su mirada en ellos? Pero ¿cuántos vienen y no quieren ver a Jesús, sino que quieren cumplir? Y Jesús ni los va a mirar a lo mejor. Pensemos en esto porque esto también es para nosotros hoy.
Entre todos los que habían ahí, Jesús pone su mirada en el que lo quería, en el que tenía en su corazón y perseveró para verlo. Entonces, es una frase, fíjese por qué me encanta a mí esto, porque es que las frases son dicientes y cada frase me dice algo a mí, cada frase me motiva en algo. Entonces, le dijo, Zaqueo. ¿Quién le dijo a Jesús que llamaba a Zaqueo? ¿Se dan cuenta que Dios nos conoce y nos llama por nombre propio? No dice en ninguna parte. Puede haber sido también que como era muy conocido porque era un publicano, pero Jesús venía de un lado diferente y iba pasando hacia Jerusalén. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que el Señor nos conoce con nombre propio, nos llama por nombre propio. ¿Quién quería ver a Jesús y estaba deseoso de ver a Jesús? Zaqueo. ¿Y a quién llama Jesús? A Zaqueo. Baja pronto. ¿De qué se tenía que bajar Zaqueo? A ver, ¿de qué? ¿De qué te tienes que bajar tú para ver a Jesús? De la zona de confort. ¿De qué nos tenemos que bajar nosotros? De esa zona de confort, de ese egoísmo, yo no necesito a Jesús y yo lo tengo todo. Me sobra de todo, yo no necesito a Jesús. ¿Para qué? Si se supone que Jesús es para los enfermos, para los paralíticos, entonces yo no lo necesito. A lo mejor nos tenemos que bajar de eso. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Para poder tener un encuentro con Él. De la pereza espiritual. ¿No se dan cuenta que a veces uno lo coge una pereza espiritual? A lo mejor nos tenemos que bajar de eso. ¿De qué? ¿De qué? Aquí la pregunta es, ¿de qué nos tenemos que bajar nosotros para ver a Jesús? Cada uno piense y medite. Yo en este momento creo que me tengo que bajar de esto para encontrarme con Jesús. Cada uno puede pensar ahí. Dice, baja pronto, conviene que hoy yo me quede en tu casa. Fíjense qué interesante. No solamente ver a mi mamá. Él solo quiere ver a Jesús y Jesús se autoinvita a su casa. Zaqueo no lo invitó. Jesús se autoinvitó a la casa De Zaqueo. y se quiere autoinvitar a qué casa. A la de nosotros. Pregunto, ¿le gustaría que Jesús fuera a su casa? Aquí dice, conviene que yo me hospedo, que yo me quede en tu casa, conviene. Entonces, convenía porque Zaqueo iba por un camino equivocado. Lo tenía todo, pero iba por un camino equivocado. ¿Por qué conviene en tu casa? Puede ser que tu matrimonio se esté acabando. Puede ser que tengas un hijo que vaya por mal camino, que se esté perdiendo. Entonces conviene que Jesús vaya ¿a dónde? A esa casa. Puede ser que tu esposo se esté hundiendo cada vez más en el alcohol. Entonces conviene que ¿qué? Que Jesús vaya a su casa. En Zaqueo convenía por una cosa, pero en nosotros ¿por qué conviene? A ver, yo le pregunto a ustedes y a los que me están viendo. ¿Por qué convendría que Jesús fuera a tu casa? ¿Y te gustaría que fuera? Cuando fue a la casa de la hija de Jairo, sanó la hija de Jairo. Y en muchas ocasiones va a ir y va a hacer algo A sanar y a salvar. a la suegra de Pedro. A Lázaro lo levantó. Entonces, ¿por qué conviene? ¿Por qué Jesús se autoinvita a tu casa? ¿Por qué conviene que Él vaya a tu casa? Y si ya está, genial. Pues ojalá que se note que ya está. Entonces, vuelvo y repito. Cada uno mirará por qué conviene que Jesús vaya a su casa y cada uno, la pregunta es, ¿yo como Zaqueo voy a dejar que vaya o no vaya? Puede ser que alguno diga, no, yo todavía no quiero que vaya, o no quiero que vaya, o no me interesa. ¿Sí? Puede ser. Dice, mire lo que hizo Zaqueo. Mire lo que hizo Zaqueo. ¿Cómo? Lo más importante. Lo más importante. Mire lo que hizo. Pero fíjese que de alguna manera Jesús está respetando la libertad de la persona de si quiere o no quiere. A mí me impresiona que Jesús, Dios nunca obliga a nadie. Pongo ante ti la vida y la muerte, escoge la vida. Pero si escoges la muerte, ¿es problema? Ante ti tengo este camino que lleva a mucha candela, al infierno, y ante este que lleva al cielo. Este es estrecho y este es muy amplio. Escoge. La ¿Sí? oscuridad o la luz. Escoge. Aquí no le dice a Zaqueo, ni se le mete a la fuerza, ¿no? ¿Qué hace? Conviene que me quede en tu casa. Zaqueo pudo haber dicho, no, hasta aquí llegué, hasta aquí está bien, ya te vi pasar. ¿Sí? Sigue. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. ¿Qué hizo? Dos cosas. ¿Qué hizo? Se apresuró, muestra de que Zaqueo sí de verdad tenía deseo en el corazón de conocerle, tenerlo cerca, y lo recibió. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor?
o no lo queremos recibir, o dudamos o nos da miedo. ¿Cómo? Ahorita en esta época es muy distinta esa visión, porque antiguamente a Jesús lo veían como un hombre normal, como entre nosotros. Nosotros hoy en día ya es diferente. Por eso Peor para nosotros entonces. Por eso hay un dicho que dice que el que no conoce a Jesús cuando lo vea se asusta. Peor para nosotros entonces. Vale, a decir, lo que usted me quiere decir es que ya van 2000 años, más de 2000 años en los que se habla de Jesús, en los que usted como mínimo escucha de Jesús en cualquier lado, en una parroquia, en su casa, recibió los sacramentos, desde niño le hablan de Jesús. Pues si usted no quiere que Jesús entre a su casa, es mucho más peligroso que para Zaqueo, porque es cierto, lo veían como un hombre que iba pasando, puede ser el Mesías, puede ser un profeta, no sé. No sabían. Pero nosotros sí debiéramos estar completamente convencidos y seguros de que Jesús esté y ya esté en nuestra casa. Es que no ¿Sí? es lo que es. Y Creer sin ver reconocer que viendo, por eso es De ahí entra lo de la fe. y de reconocer quién es. Dice, al verlo todos murmuraban, ha ido a hospedarse a la casa de un pecado. Aquí hay dos cosas, ellos veían a Jesús como un profeta, como un rabino, y en esa cultura los que se creen buenos no se juntan con los que supuestamente son malos, o con los que son malos, supuestamente no, los que son malos. Entonces ellos lo que hacen es murmurar y criticar a Jesús porque Jesús sí lo hace. Pero a mí que me interesa de esto, decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que aunque seas un pecador empedernido, un ladrón, aunque te odie mucha gente, Jesús está dispuesto a autoinvitarse a su casa sin miedo a que lo critiquen. Porque Jesús va mucho más allá que lo que vemos nosotros por fuera. Ay, tranquilo. Ay, que es que, ¿cuántas personas dicen, no, es que Jesús quiere ir a mi casa, yo como soy de malo, mi casa como se vive? No. Jesús quiere ir a nuestra casa y precisamente va a decir al final que Él vino fue por los pecadores. Sí. Sí, precisamente es lo que va a decir al final. El dicho de que Sí. un rico no entrará al reino de los cielos, sino solamente el... Ahorita miramos esa partecita que además está ligada con esto, pero ojo. Entonces, si Jesús quiere ir a tu casa, que los demás digan lo que quieran. Lastimosamente que hay que mirar también que hay personas que en vez de alegrarse porque Jesús va tocando corazones pecadores, conocidos pecadores, hay gente que como que le da rabia y empieza a murmurar y a criticar a Jesús. ¿Y quiénes somos nosotros para criticar lo que Jesús hace? Si Jesús quiere a esa persona que es una porquería levantarla y volverla a una persona de bien, ¿quiénes somos nosotros para ponernos a eso? Sigue. Zaqueo puesto en pie, es decir, decidido que me vean que sí, lo que estoy diciendo es verdad, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, se sabía que sí, le devolveré 4 veces más. Entonces, Se reconoció. ¿cómo sería ese encuentro tan maravilloso de Jesús con Zaqueo, que hace que Zaqueo tome una decisión tan tremenda? Y ni siquiera Jesús se lo pidió. No se lo pidió, Jesús no se lo pidió, pero ese encuentro de él es tan genial con Jesús que eso hace en él un cambio que nadie se hubiera imaginado. Ni siquiera le habló Sí. Jesús. Él automáticamente... Fíjense que es que Jesús es así. Se lo dijo a Jesús. ¿Usted no le ha pasado que uno se encuentra con Jesús y uno dice, yo por qué hice esto si yo esto ni... O sea, hay algo esa mirada de Jesús, ese encuentro con él hace que uno haga cosas que uno no se imaginaba. ¿Usted cree que yo me imaginé alguna vez, no solamente paraba acá, sino haber dejado pecados que tuve que dejar y que yo decía, yo esto no lo dejo, esto tan bueno? ¿Ustedes creen? Y uno dice, y ahorita eso no me hace falta, y yo digo, ve, porque, o sea, hay algo ahí. Entonces él sabía que le había quitado mucho a los suyos y aún así, por ese encuentro con Jesús, dice, les voy a devolver 4 veces más. Pero no solamente les va a devolver 4 veces más a ellos, sino que dice que la mitad de su riqueza se la va a dar ¿a quiénes? A los pobres. A los pobres. Varias cosas que me llaman la atención. Fíjense, no dice Jesús, te la voy a dar a ti para que tú la repartas entre los pobres. Él dice, se la voy a dar directamente a los pobres. Y Jesús tampoco le dice, no, démela a mí que yo la reparto. Porque si le dicen esto a un pastor, dice, no, tráigamela que yo la... Sí.
Sí, si le dan a uno de esos de la teología de la prosperidad, dice, no, tráigala que yo sí me encargo, yo sí pienso en los pobres, mejor dicho. Sí. Yo sí se lo multiplico. Entonces, ni Jesús dice, démela a mí, se la hubiera podido dar perfectamente a Jesús y Jesús no se la hubiera robado como muchos pastores, sino que se la hubiera dado a los pobres. Pero Jesús no dice, démela a mí. Y Zaqueo dice, se la voy a dar A los a pobres. los pobres. Porque eso que a mí me sobra, seguramente hay gente que necesita y yo les voy a... Un encuentro con Jesús que lo hace hacer algo tremendo. ¿Qué era lo que hasta ese momento era más importante para Zaqueo? El dinero, como fuera. Y a partir de un encuentro con Jesús, el dinero pasa a segundo plano y Jesús a primer plano. Entonces, ¿qué es eso que hay en nuestra vida que ocupa el primer lugar? A ver, ¿qué? Y que nosotros necesitemos, después de un encuentro con Jesús, poner en segundo lugar y poner a Jesús primero. Cada uno medite y piense, porque pueden haber cosas en nuestra vida que ocupan todavía el primer lugar. Señal inequívoca de que no nos hemos encontrado con Jesús. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, Él es primero y lo demás toma sentido correcto. La esposa toma sentido correcto, los hermanos, el trabajo, todo toma el sentido que le corresponde cuando Dios es primero. Cuando hay algo primero, eso es idolatría de cierta manera, ¿no? Entonces vuelvo y repito. ¿Qué es eso que es importante en nuestra vida, que está por encima de Jesús y que necesitamos encontrarnos con Él para que Jesús sea primero? Ahora la riqueza de Zaqueo se llama Jesús y su dinero está dispuesto a compartirlo. Está dispuesto a compartirlo con el que lo necesita. Maravilloso eso. Maravilloso, pero también para nosotros un reto. No sé, para nosotros puede ser la riqueza, pero pueden ser también muchas cosas. No sabemos qué. Cada uno sabe. Yo sé lo mío. Mejor dicho, yo sé lo mío. Dice, Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, fíjense, ese encuentro produce dos cosas. Una, que Zaqueo tome una decisión, y otra, que Jesús tome otra decisión y una respuesta. Entonces, como que ahí encontramos a una decisión de Zaqueo de levantarse y decir algo, de mostrar un cambio en su vida, una decisión de Jesús de hacerle un regalo. Hoy ha llegado la salvación a esta Hasta que ya casa. le está salvando. De hecho, el nombre de Jesús es Joshua, Yahvé salva o Dios salva, el Salvador. El que Jesús esté en esa casa ya es salvación para Zaqueo. Hoy ha llegado, antes no había llegado, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quieres que llegue la salvación a tu casa? Sería la pregunta si estamos meditando para nosotros. ¿Te gustaría que llegara la salvación a tu casa? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hay un proceso, porque si nosotros queremos, de aquí podemos sacar un proceso. ¿Cuál es el proceso de Zaqueo? Querer ver a Jesús que pasaba por ahí. Segundo, vencer la dificultad. Tercero, aceptar que Jesús se hospede en su casa. Cuarto, Decidir. tomar la decisión de devolver lo que se ha robado y de dar la mitad de lo que tiene al que lo necesita. Entonces uno puede sacar de aquí pasos para alguna cosa. Ya, mire que estas meditaciones ayudan también mucho en esto. Hay unos pasos que sigue Zaqueo y que podemos nosotros sacar para una cierta charla. Dice, porque también este es hijo de Abraham. Usted sabe que a los pecadores no los consideraban hijos de Abraham. Los únicos que se consideraban hijos de Abraham eran los que ¿qué? Los que supuestamente daban diezmo, cumplían con todo, guardaban el sábado. Pero ¿qué era lo curioso de todo eso? Que los fariseos tenían un encuentro con Jesús para criticarlo, para tratar de buscar la forma de hacerlo caer y de hacerlo matar. Mientras que este pecador que no cumplía con la ley, que robaba, no quería encontrarse con Jesús para verlo, sino para verlo y tenerlo cerca. Entonces, mientras uno que era muy rezandero no se deja hacer nada en él, aunque el Señor le muestra, le dice, le explica con la Biblia, con la ley, el otro, que a lo mejor no le interesa nada de eso, sino robar, ese sí tiene un cambio en su vida. Ahora, podríamos pensar nosotros también ahí, ¿no?
alejarnos del pecado, pasar de ser hijos del demonio a ser hijos de Dios, nos convierte también en hermanos de Jesús e hijos de Dios Padre y en miembros de la iglesia de Jesús, en fin, parte de su cuerpo místico, el cuerpo de Cristo en el cual Él es cabeza. Dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hombre, si todos fueran santos, Jesús no hubiera tenido que venir. ¿Jesús a qué vino? Porque no todo el mundo, o casi nadie, o nadie estaba en la santidad. Entonces, ¿Jesús qué viene a hacer? Pues a buscarlos y a darles salvación. Jesús, vuelvo y repito, si todo el mundo hubiera sido santo, Jesús no hubiera tenido que venir a pasar la cruz. ¿Para qué? Si tanta gente buena. Pues él lo dice varias veces, y en otra pasada decir, no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Yo he venido precisamente. Entonces siéntase contento si es un gran pecador como yo, porque Jesús vino por mí. Eso sí les recomiendo, empiece un proceso de querer ver a Jesús, de estar con Él, de caminar con Él, y de que poco a poco Él le ayude a salir de esos pecados que lo alejan de Él, pero que Él lo quiere ayudar a salir de ahí. Entonces no se sienta desanimado si ha pecado, porque todos pecamos. Siéntase contento que a pesar de eso Jesús vino por nosotros. A mí me llama mucho la atención y yo quiero terminar con esto. Quiero que terminemos ya esta noche con esto. Miren, si ustedes miran antecitos, en el capítulo 18, se van a encontrar que antes que pasara esto, un poquito antes, Jesús se encontró con un muchacho que se llama el joven rico o el rico, no sé, el hombre rico. Miren lo que pasó. Presten atención porque es que Jesús es una cosa tremenda y seria y las escrituras lo son también. A este muchacho le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar? La vida eterna. Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y dice, ay, desde chiquitico. Desde pequeñito me lo enseñaron y yo los cumplo. Sí, lea lo que les mentí. Sí, se salió el paisa. Dice, sí, desde pequeñito, Señor, yo lo hago, desde que me lo enseñaron mis padres, yo los cumplo. Sí, qué bien. Entonces te falta una cosa. Vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con el muchacho? Ese muchacho, ¿sabe por qué aparece en la Biblia el joven o el hombre rico y no aparece el nombre? Porque no adquirió un nombre por no seguir a Jesús y seguir apegado a su riqueza. Si hubiera seguido a Jesús, tenía un nombre y ahí estaría, y ahí no hablaría del hombre rico, sino de fulano de tal. Y contaría la historia. Y contaría la historia de alguien que cumplía los mandamientos maravillosos, pero además abandonó su riqueza para convertir a Jesús en su riqueza. Entonces, ni aparece su nombre, ni es un ejemplo para nosotros los cristianos. En cambio, un ladrón, un cobrador de impuestos, uno que trabajaba con paganos, con los que ni siquiera se debían de juntar, un hombre odiado por su misma gente, ese es que para nosotros es ejemplo de fe. ¿Y por qué? Por todo el proceso que vimos. Quería ver a Jesús. Venció la dificultad. Lo recibió en su casa con alegría, con prontitud. Él mismo dijo, yo voy a cambiar esto. Él mismo se dio cuenta que había dentro de él que no estaba bien. Él mismo se dio cuenta. ¿Y quién había necesitando de lo que él tenía? Y ese hombre, entonces, ese hombre, un bandido, un ladrón, pasa a ser ejemplo para nosotros, y un hombre que desde chiquitico cumplía los mandamientos, no. Y también ahí en ese capítulo 18 va a decir que él contó una historia, una parábola para aquellos que se creían buenos y menospreciaban a los demás. Y es cuando cuenta la parábola, el texto aquel de un fariseo que llega a rezar y el publicano que llega al templo a rezar. El fariseo, ay Señor, esta santidad mía, Señor, usted me debe. Usted me debe, Señor, porque mire, yo el diezmo hasta de lo que no lo tengo que dar. Yo oro, ni hablar, Señor, usted me debe. Yo soy tan bueno, Señor, es que soy, mejor dicho, vea, aquí está el ejemplo para todo el mundo. Y el otro llega y dice, Señor, yo soy una porquería, yo soy un pecador, Señor, ten misericordia, porque eso sí, ten misericordia de mí.
nada de eso fue ejemplo para nosotros. Quedó en la historia y en las escrituras como ejemplo para nosotros. Quedó como ejemplo el ladrón, el pecador. ¿No les parece que es cosa tremenda? En la cruz también. En la cruz, bueno, uno de los dos. Sí, uno de los dos, por eso. En la cruz uno de los dos también es ejemplo. El último minuto de la vida se salvó. Se repite último. Entonces, esto es para que se den cuenta cómo es la metodología de Jesús tan distinta a la que nosotros pensamos. Muchas veces pensamos, y yo no estoy criticando a nadie porque bendito sea mi Dios, pero muchas veces pensamos que más santo es el que más mantiene metido acá. Y no estoy criticando eso, porque yo no sé lo que hay en el corazón de esa persona. Muchas veces pensamos que más santo es cierta persona y pensamos que otros no, y nosotros no sabemos qué relación tiene esa persona con Jesús y con qué amor viene y hace lo que hace. Porque lo que nos decían en ese retiro ayer es una base sólida, una firmeza en Jesús, que yo le encuentro sentido a por qué hago las cosas que hago, por qué participo de la Eucaristía, por qué hago el rosario que otros critican. Cuando yo tengo eso, yo ya sé por qué lo hago y lo hago con mucho cariño. Los demás lo ven cansón y aburridor, pero el que está firme, el que ha tenido un encuentro con Jesús, el que se ha dejado enseñar por Jesús y entiende, ese lo hace de una manera muy diferente. Las otras personas lo hacen Sí. porque les toca. Hay un montón de gente que lo hace todo porque le toca y hay un montón de gente que hace todo por amor, por convicción. Entonces, ¿qué les queda de Zaqueo? A ver, ¿qué les queda de Zaqueo? Un gran ejemplo para todos nosotros. Estamos pequeñitos. Nos toca ir a buscar el arco. Un pequeñito que pasó a la historia como un grande de la fe. Que un encuentro con Jesús, él solito supo descubrir y darse cuenta qué era lo que tenía que hacer. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. También debemos tener firmeza en la fe y la confianza en Jesús. Porque él hubiera podido haber hecho todo lo que hizo, pero si no tenía convicción y no tenía fe y no creía en Jesús y lo que él podía hacer en la vida, pues no lo ha podido hacer. Muchas cosas, miren, yo preparo, hago la meditación, vengo y les digo, lo que yo les digo es muy poquito, ustedes pueden sacar mucho más de ahí. Si ustedes cogen un texto de estos, ojalá en un momento solo, de oración, bien ambientado, y se ponen en presencia del Espíritu Santo, lo cogen frase por frase, no a las carreras, de eso no queda nada. Lo cogen y dice esta frase, esta meditación. Lo que a mí me pasa es que yo voy sintiendo que algo me va inundando. Y esas frases me van diciendo cosas y muchas veces, sin pena lo digo, se me salen lágrimas y yo digo, porque yo digo, wow, y me siento como sobrecogido, yo digo, qué maravilla, y yo digo, y otra cosa que quiero hacer es siempre como que los demás también lo conozcan. Entonces yo trato y lo preparo, muchas veces veo los videos y digo, soy tosco para hablar, me enredo, ¿cómo cuadro esto? ¿Sí? Pero nada de eso va a ser un obstáculo que me impida, a pesar de eso, seguir haciéndolo, porque pueden haber personas que escuchen una cosa de estas y tomen la misma decisión de tomar a Zaqueo como ejemplo y de querer ver a Jesús, y ya ese querer ver a Jesús implica que va a empezar en acción, en movimiento, a buscar, a preguntar. Es que la ¿Sí? sabiduría de la palabra también es traerla hoy a mi vida. Mire, no es como se pasó hace 2000 años y fue sí. ahí, la Zaqueo. Yo le encontré sentido yo leía la escritura, me quedaba dormido y me daba pereza. Y yo decía, pero esto ¿para qué? ¿Yo para qué leo esto? No entiendo. Cuando descubrí que tiene que ver conmigo, con la realidad nuestra, con el mundo de hoy, todo esto, entonces yo le encontré sentido, y por eso a mí me gusta tanto la lección divina. Ustedes ven que yo a la lección divina como que me emociona cada frase, porque yo digo, esto tiene que ver conmigo, yo también puedo ser un Zaqueo que tome la decisión de seguir el proceso que él siguió. Sentirla. Y ahí sí me gusta, ahí sí me gusta. Mario, Graciela, Entonces esa palabra de Dios, como a un hecho histórico, no nos dice nada y es muerta en nuestra vida, y créanme que no va a hacer nada en la vida de nosotros. unos lugares allá. Pues esa palabra de Dios traída a nosotros cobra sentido, y ahí es donde nos enamoramos de la Escritura. Y yo me enamoré hace muchos años y sé que me falta mucho por aprender, pero ahí vamos. Entonces vamos a orar. Amado Señor Jesús, nos enteramos que vas a pasar, que estás pasando por nuestra vida, que vas a pasar cerca de nosotros. Y sabes una cosa, Señor, nosotros también te queremos ver. Nosotros también queremos
estar cerca de ti, hablar contigo, tenerte cerca. Ya hemos escuchado de ti, ya hemos sabido de ti, pero ahora queremos tenerte cerquita. Nosotros sabemos, Señor, que no podemos dejar pasar esta oportunidad. A veces abusamos porque como te tenemos siempre en el sagrario y en medio de nosotros, entonces abusamos de eso. Pero esta vez no queremos dejar pasar esta oportunidad de que vas a pasar y estás en medio de nosotros. Señor, te pedimos fuerzas para vencer la dificultad. Nuestra dificultad es sobre todo la pereza espiritual que mantenemos, ese poco amor que sentimos por ti. Inclusive un partido de fútbol nos desanima para ir al encuentro contigo. Pero también muchas veces, Señor, han sido las personas. Hoy más que nunca, Señor, tenemos una batalla espiritual tremenda, donde estamos viendo mucho antitestimonio de grandes personas que debieran ser el ejemplo de nuestra vida. Pero queremos que nos ayudes a entender que, así como estas personas dan mal testimonio, tenemos un montón de santos que han sido firmes de principio a fin desde que te conocieron, y que nosotros nos quedemos mirando esos ejemplos, no los malos ejemplos. Esos te pedimos, Señor, que los sigas sacando a la luz, que sigas sacudiendo la mata para que purifiques a tu iglesia y para que las futuras generaciones tengan claro y se den cuenta de que, claro que no somos perfectos, pero ahí del medio estás tú, está tu Santo Espíritu que nos guía y nos ilumina. Señor, conviene que vayas a nuestra casa. En nuestra casa hay infinidad de problemas que tú conoces y queremos que vayas allá. Si es una enfermedad, Señor, queremos que sanes a quien está enfermo. Si es un divorcio, queremos que bendigas y ayudes a esas personas. Si es un hijo que está cogiendo mal camino, queremos que lo devuelvas, Señor, al camino correcto. A que entienda que la felicidad no son los bienes pasajeros, sino que es tener personas al lado que nos quieren, nos apoyan y tenerte a ti. Conviene que vayas a nuestra casa, Señor. Te puedes autoinvitar las veces que quieras y vas a ir a nuestra casa. Eso sí, que te recibamos con prontitud y con alegría. Qué bueno, Señor, nuestros corazones están ansiosos de que vayas y vengas a nuestra casa. A lo mejor no nos vas a pedir nada como a Zaqueo, pero algo va a pasar en nuestra casa si tú llegas ahí. Mirarnos frente a frente contigo, hablar contigo, va a hacer que nosotros vayamos dejando un montón de cosas que tenemos en primer lugar para ponerte a ti y para ayudar a cambiar a una sociedad y a una familia que tanto lo necesita. Gracias, Señor, porque el que llegues a nuestra casa ya empieza ahí nuestra salvación. No solamente estoy hablando de la casa física, sino también de nuestra casa, nuestro interior. Ya ahí empieza a haber salvación en nosotros. Ya empezamos una pelea entre lo que no está bien y entre lo que tú nos dices que está bien. Y empezamos ese camino que espero, Señor, termine así como lo has dicho. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esas palabras con seguridad, si Zaqueo perseveró en ti, tú se las dijiste el día que moriste y te encontraste nuevamente con él. De verdad llegó la salvación a tu casa y hoy vienes a disfrutar de esa herencia eterna que te corresponde. Yo sé, Señor, que muchas veces nosotros somos peores que Zaqueo o iguales que Zaqueo. Esa es nuestra realidad, pero sabemos que no te da vergüenza ir a nuestra casa y ayudarnos y tomarnos de la mano para salir de todo eso. Bendícenos, Señor, ayúdanos, llénanos de tu Espíritu para que Él sea la fuerza para caminar día a día, Señor, con la mirada puesta en ti. De una manera especial, Señor, que todos nuestros planes y proyectos estén acompañados de tu bendición, de tu aprobación, para que algún día sean bendición para nosotros y para los demás. Gracias, Señor, por este ejemplo maravilloso de un hombre que de pecador pasa a encontrarse contigo y a recibir de ti unas palabras maravillosas que no recibió aquel que se creía bueno, que hacía oración, que cumplía los mandamientos, pero que no te puso a ti primero por encima del dinero. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te pedimos que vayas a nuestras casas, a nuestras familias, que nos bendigas, que nos acompañes cada día, a nuestro país, que se acerca para una decisión importante, Señor, que sea la decisión, no la más buena, pero sí, o no la buena como quisiéramos, pero sí la que más se aproxime a ti, la que más esté a tu favor y no la que esté en contra tuya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.